todos ellos. Así es que tenemos que recordarle que en nuestro canal de YouTube usted quiere sintonizarnos como Radio María Pa. En el canal de YouTube estamos en vivo y en directo, y hoy para ustedes vamos a tener, pero no me quiero apartar de este pedacito para decirles lo maravilloso que es estar en el canal de YouTube, lo maravilloso que es pertenecer a la familia mundial de Radio María. Somos más de 86, 90 emisoras en el mundo entero. Estamos en todos los continentes de la Tierra y no sabemos realmente qué persona nos está escuchando en alguna parte del mundo. Y si usted está en algún rincón del mundo, así que les enviamos un abrazo, pero bien apretado, en lugar donde se encuentre. Hoy en Buenos Días, ¿cómo está? Tenemos con nosotros al director de cine Josep María Anglés, quien nos va a hablar de la película Solo Javier, de la raqueta a la cruz, sobre la vida de Javier Sartorius, un joven español, madrileño, una promesa en el tenis, y con muchísimos privilegios, y que decide dejarlo todo para servir a Dios. De eso se trata la película, y él nos va a hablar sobre eso. Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura de la República de Panamá. También vamos a hablar de ese proyecto tan importante y tan interesante. Vamos a tener a Gigo Sugasti de la Dirección de Economía Creativa con esta información. Gigo Sugasti, muy bien, es el que va a estar de parte del Ministerio acá de Cultura. Ajá. Adelante, entonces vamos a continuar con nuestra programación. Ya tenemos acá la persona que va a hablar del Ministerio de Cultura. Queremos saber si ya está en línea el director de cine. Ajá, muy bien. Entonces vamos a inmediatamente a pasar a la entrevista con el director de cine, que lo tenemos aquí con nosotros. Adelante. Hola, encantado. Saludos desde España. Oh, encantadísima. ¿En qué lugar de España se encuentra? En Barcelona. En Barcelona. Bueno, amigos, aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube como Radio María Pa, tenemos con nosotros al director de cine Josep María Anglés. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien. Sí, Entonces, sí. Bienvenido a tu programa de Buenos Días. ¿Cómo está? Vamos a hablar entonces de la película. ¿Qué nos traes acerca de esta película? Solo Javier, de la raqueta a la cruz. Cuéntanos cómo fue esa primera idea de llevar al cine la vida de este personaje llamado Javier. Bien, la idea de hecho nos llegó por parte de la Asociación Javier Sartorius, que la componen algunos amigos y familiares de Javier, ¿no? Unas personas que le conocían bien. Uh-huh. O sea, Javier falleció en el año 2006 y desde hace 2 o 3 años estaban como constituyendo esta asociación para dar a conocer su vida, su testimonio de vida, su testimonio de fe, y bueno, pues con la ilusión de que pueda servir como modelo para otros jóvenes, sobre todo, y quizás algún día eventualmente pues abrir incluso algún proceso de santidad, ¿no? Entonces, como estaban en esta fase de darle a conocer, nos contactó el presidente de la asociación, que se llama Jordi, que le conocíamos ya de otras veces en la productora, y nada, nos propuso pues hacer una película sobre Javier, ¿no? Sabiendo que iba a tener como mucho más impacto y llegar a mucha más gente, hacer una película que hacer un libro simplemente, que también, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco por eso. Entonces nos enviaron un poco el manuscrito de lo que tenían ya sobre la biografía de este chico, que yo tengo que decir que yo no le conocía y tampoco conocía los lugares en los que él estuvo ni nada, ¿no? Pero al leer su biografía sí que dije, jolín, esto es una historia realmente
extraordinaria. O sea, es una historia muy especial y qué suerte que nadie la haya contado todavía, porque así podremos contarla nosotros. O sea, que enseguida, vamos, como que vimos que merecía la pena. Oye, sumamente interesante. Realmente estuve mirando un poco la promoción, ¿no? Que se está haciendo a través del video y me pareció realmente fascinante esta vida y esta trayectoria espiritual de Javier Sartoris, Milán del Bosch, un joven que estaba dedicado realmente, que estudia en un colegio católico y se dedica entonces como parte de sus aficiones y su talento al deporte, especialmente del tenis. Cuéntame un poco acerca de la vida de este joven deportista que muere realmente muy joven también, ¿no? ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué fue lo que te dijeron los amigos, esta gente que lo conoció, esta gente que estuvo con él? Qué maravilloso, realmente, una vida fascinante. Yo quedé, como decimos acá, prendada, ¿no? Y lo vi varias veces. Lo vi varias veces y me parecía realmente, me pareció realmente fascinante, impresionante, algo totalmente diferente y definitivamente, como tú lo dices, a través del video y a través de estos medios, como es una película, te llega como que te impacta. Ok, el libro está bien, porque también nos gusta leer y también los libros nos impactan, pero verlo, ver parte de su vida, ver los escenarios, después tú me vas a contar de estos escenarios naturales maravillosos, pero sí que me cuentes un poco acerca de este salto y de cómo de ser una promesa del tenis en Europa, cómo busca, está en la búsqueda de algo que no lo llena, algo existencial y que todavía con todo lo que tenía no se sentía pleno, satisfecho, lleno de lo que él no sabía de lo que estaba buscando. Cuéntanos un poco. Sí, es muy bueno. Lo primero, ya que vamos a hablar de deporte ahora, sí que me había apuntado aquí para felicitarles a ustedes porque me he enterado que Panamá va a entrar en el Mundial al final. O sea Claro que sí. que imagino que es como un día muy, muy festivo allí, Sí. y lo celebro y les felicito. Gracias, muchísimas gracias. No te imaginas cuánto lo celebramos anoche, que fue este éxito para nosotros, porque sería la segunda vez que tenemos la oportunidad de ir a un mundial, un país tan pequeñito Qué como el fuerte. nuestro, que bueno, tú sabes, así que recibo ese saludo a nombre de todos los panameños que pueden escuchar, que están escuchando y que están viendo este momento, este programa. Gracias, muchas gracias. Qué bien, me alegro, me alegro. Bueno, pues ya entrando en el tema del deporte, ¿no? Es decir, Javier en su juventud, él pertenecía a una familia, como podríamos decir, aristocrática del Madrid de aquella época, ¿no? Es decir, en aquella época en España, pues a lo mejor había, no sé, 10 o 15 familias así un poco conocidas, como un apellido que podía sonar mucho, ¿no? Como resultar muy familiar, Ujú. incluso con ciertos vínculos con la familia real también, o sea, eran como muy conocidos, ¿no? Y a veces aparecían en los periódicos, en las revistas del corazón incluso, porque de hecho una prima de Javier estuvo saliendo con el actual rey de España, Felipe VI. Ujú, O sea que se movían un poco en esta esfera, ¿no? Para ujú. entendernos. Entonces, Javier como joven, pues bueno, en los estudios no se le daba muy bien, o sea, no, ni le gustaba ni se le daba muy bien lo que era estudiar. Entonces sacaba malas notas, tanto él como su hermano, es lo que nos contaba su hermano, ¿no? Que en la juventud en España, claro, se sentían muy poco valorados porque el tema de los estudios lo llevaban muy mal, ¿no? Y sin embargo, el tema del deporte, ahí sí que destacaba mucho. Es decir, Javier llevaba desde pequeño apuntado a un club de tenis y jugaba mucho y tal, pero además despuntaba mucho. Hasta el punto de que, como cuentan en la película, un tenista muy importante de la historia de España, que es Manolo Santana, ¿Cómo no no? sé si por ahí puede Sí, sí, sonar o no. claro que sí, lo conocemos, sabemos quién fue, quién es. Ajá. Ajá. Pues él, sin ir más lejos, fue él quien, viéndole jugar un día, le pidió a su padre que le dejara que Javier fuera como su tutelado, por así decir, Ujú. dentro del mundo del tenis y para como asegurarse de que pudiera hacer carrera como tenista, ¿no? Y es verdad que, o sea, solo este dato ya nos dice que Javier realmente era extraordinario jugando.
Lo que pasa es que su padre, como dice su hermano, como buen tradicional, pues dijo que no, que esto del deporte no, a largo plazo no valía la pena y que mejor que se fuera a estudiar una carrera, ¿no? Entonces, de ahí Javier se fue con su hermano Fernando a Estados Unidos y fue en Estados Unidos cuando, bueno, pues empezaron a trabajar, a moverse en otros ámbitos. Ellos dicen que recuperaron como la autoestima porque ahí se dieron cuenta de que podían tener un trabajo, podían ganar dinero sin haber sido muy buenos estudiantes. Entonces, como que en España quizá les costaba más este tema y luego en Estados Unidos se pudieron dar más rienda suelta, ¿no? Y entonces en Estados Unidos ahí es donde Javier, viviendo esta especie de vida emancipada, ¿no? En aquella época pues hablaban muy poco con la familia que tenían en España, o sea, estaban como haciendo su propia vida, ¿no? Con una libertad de contactos, de dinero y de relaciones, de influencias, pues muy grande, ¿no? Y entonces ahí es cuando Javier comienza, por un lado, a tener contacto con gente que vive en la calle, es decir, gente que en el barrio en el que ellos vivían, en California después, pues había mucha gente en el barrio de Venice Beach que, que estaban en la droga, en el alcohol, que a lo mejor eran veteranos de guerra, que ahora estaban como sin techo, ¿no? Viviendo alcohólicos, por ejemplo, Ujú. y él empezó como a tener cierta relación, ¿no? Cierta amistad con algunos de ellos. Y tanto su hermano como él, pues a veces se dedicaban a hacer una cazuela de pasta, por ejemplo, y se iban allá a pasar la tarde con ellos. Y les Ujú. daban de comer y charlaban y iban haciendo como amistad, ¿no? Entonces esto fue como un primer, digamos, salir de la burbuja de lo que había sido la vida de este chico, de Javier, hasta ese momento. Y por otro lado está el tema espiritual, ¿no? Javier venía de una familia católica tradicional, que aquí en España eso es algo muy, muy estereotípico, ¿no? Pues un cierto tipo de nivel de vida, misa los domingos, las primeras comuniones, ¿no? Es un poco una cierta formalidad, que ya no tanto, pero antes era muy, muy habitual. Y entonces él venía de aquí, o sea, tenía educación católica, pero evidentemente la fe para él no implicaba nada más allá de tener que cumplir una serie de cosas, ¿no? Y entonces cuando en Estados Unidos se empiezan a encontrar con gente de todas las partes del mundo, de todas las culturas, de todas las religiones, pues probando y viendo cosas, se acabaron metiendo mucho en espiritualidades de tipo oriental, es decir, de tipo meditación, budismo, hinduismo, el Hare Krishna, que es como una secta dentro del hinduismo, la Self-Realization Fellowship, bueno, empiezan como a explorar todo este tema espiritual, porque claro, aquí Javier se da cuenta de que hasta ahora, como decimos, lo había tenido todo, a nivel material, a nivel de comodidades, pero tenía ese corazón inquieto que empezaba a decir, oye, no tengo suficiente solo con esto, ¿no? Y buscaba y buscaba. Y metiéndose en el tema de las meditaciones y todo, encontró como un camino muy relacionado con el desapego de las cosas, con, digamos, no depender de las riquezas, no buscar los reconocimientos, sino una vida más de trabajar el espíritu, ¿no? Y hasta tal punto se dio este desprendimiento de que jugaron el torneo nacional de todos los Estados Unidos de pádel tenis y el campeón fue el Javier. Javier fue quien ganó ese año el torneo, con lo cual era, vamos, era un campeón, por así decir, ¿no? Y fue justo 2 días después de ganar el torneo este que él decide coger el trofeo que le habían dado, tirarlo a la basura, literal, o sea, a la basura, y irse con un primo suyo que estaba en Perú de misiones, a unas misiones católicas, que él no fue porque fueran católicas, más bien fue a pesar de que eran católicas, podríamos decir, pero luego fue una vez allí como a través de convivir con estas personas, ver lo que es la iglesia misionera, que es una cosa que yo siempre recomiendo mucho a quien tenga ocasión de verla porque es algo muy, muy impactante. Pues a partir de ahí empezó a producirse una conversión más profunda, ¿no? Fíjate, ese caminar, ese trayecto, esa avenida, es como cuando, pues nosotros vamos por diferentes caminos de América Latina, en donde podemos encontrarnos una montaña, podemos encontrarnos un pedazo de carretera que no está bien hecha, que el puente no tiene las barandas alrededor. Bueno, es una serie de
o sea, que pasó como una especie de montaña rusa también dentro de él. Es lo que estaba viviendo y es lo que, por la narración que tú nos estás contando en estos momentos. Ese sitio es como misionero en el Cusco, Perú. Las personas que pues hemos tenido la oportunidad en algún momento de la historia de nuestras vidas, hemos tenido la oportunidad de estar en ese sitio te llama también a la contemplación, a la meditación y al silencio. Y uno queda impresionado por esas ruinas, ¿no? Pero yo me imagino que él fue no buscando esas ruinas del Cusco, sino mucho más allá de sitios escarpados realmente, sitios con mucho frío también y de tierra árida, no son los frutos que tú ves por allí de repente. O sea que me pareció ese aislarse y o sea, el camino de la contemplación y el encuentro con Jesucristo, que es difícil explicarlo para aquellas personas que no están dentro de la fe, para aquellas personas que no han encontrado a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y que estamos metidos en medio del mundo que vivimos, pero que creemos, bueno, podemos entenderlo, pero ahora que tú dices, llevar estas vivencias que me imagino no las podemos contar. Aquí estuvimos pasando ahí detrás de ti, tú estabas en una esquinita y se estaba pasando un poco del thriller de esta película. De allí, de Perú, ¿cómo fue su regreso nuevamente al área del Pirineo catalán? Claro, él en Perú se fue a hacer estas misiones con un grupo de una congregación que sigue existiendo y de hecho sigue trabajando en Perú, que se llama Los Misioneros Siervos de los Pobres. Entonces él fue a parar allí porque estaba su primo y al principio no se implicaba mucho, pero luego sí que empezó a tener más amistad con el sacerdote, empezó a atender más a las rutinas religiosas, a las oraciones y tal, y poco a poco como que fue descubriendo lo que era realmente la fe, ¿no? Que hasta ese momento lo sabía a nivel del colegio y poco más, pero no le había llegado hasta el corazón, que es un poco lo que luego marca una diferencia. Uh-huh. Entonces, después de unos cuantos meses en Perú, viviendo una experiencia también dura a nivel de condiciones de vida, de lo que vio, porque es verdad que cuando fuimos a rodar nosotros el año pasado a Perú, pues claro, tú comparas lo que eran los vídeos que hay de cuando Javier estuvo ahí en el año 90, 89, y lo que es ahora y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hay muchísimo más turismo, las calles asfaltadas, o sea, él se encontró algo mucho más rústico de lo que hay ahora, ¿no? Sí, claro, pero aún así es verdad que yendo a pueblecitos más de la cordillera, más alejados de lo que es el núcleo urbano de Cuzco, pues ahí sí que ves un poco lo que se debió de encontrar Javier, ¿no? Pues gente que muchos ni siquiera hablan español, o sea, que hablan solo el quechua, por ejemplo, y que están allí en comunidades muy pequeñas donde va un sacerdote una vez a la semana o cada 2 o una vez al mes. Y bueno, pues como a nivel material muy básico, ¿no? Entonces, como que todo esto le produjo tanto impacto que cuando terminó la misión de Perú, fueron unos cuantos de los misioneros los que decidieron volver a España para entrar en el seminario de esta orden, de los siervos de los pobres, ¿no? Entonces llegan a España y se van a Jofrín, que está muy cerquita de Toledo, y entran ahí en el seminario. Y entonces en el seminario, Javier estuvo ahí 2 años, y a los 2 años se dio cuenta de que, por varios motivos, uno de ellos es que él no se sentía digno de ser sacerdote, por la vida que había llevado antes, ¿no? O sea, él había llevado una vida pues muy disoluta en muchos ámbitos, también en el ámbito pues de las mujeres y demás, ¿no? Y entonces como que no se sentía digno. Y por otro lado, se le había como entrado mucho en el corazón el tema de la pobreza, ¿no? Uh-huh. El tema del desapego de lo material y todo. Y claro, al final, quieras que no, un seminario, pues sí que tienes ciertas comodidades, ¿no? Tienes tu habitación, la calefacción, bueno, uh-huh, como un entorno pensado para que te concentres, ¿no? En los estudios y tal. Pero aquello a Javier en ese momento le parecía demasiado. O sea, él no quería, digamos, tanta comodidad o tanto bienestar del primer mundo, para entendernos. Y ahí fue cuando empezó. De hecho, aparece también en la película y es un momento así como medio simpático, que de repente se le ocurrió que se quería ir a una cueva a vivir.
literalmente, ¿no? Buscar una cueva cerca de Madrid o lo que fuera, y como hizo en su día San Ignacio de Loyola o San Francisco de Asís, pues irse allí con una Biblia, con 4 cosas para sobrevivir y alimentarse de la naturaleza, ¿no? De las hojas y lo que pudiera. Entonces, hasta este punto se ve cómo era de radical en las decisiones y en las ideas que tenía, ¿no? O sea, cuando tenía una intuición la quería seguir, pero hasta el fondo, no de una forma así superficial. Y entonces ahí fue un amigo suyo, Jordi, que es de nuevo quien nos ha embarcado en esta aventura, digamos, que le dijo que antes que hacer eso se le ocurría otro sitio, que estaba en el Pirineo, ¿no? En el Prepirineo catalán, que se dice, cerquita del Pirineo, pero no en el Pirineo, que era una especie de santuario que en ese momento estaba un poco en ruinas, en lo alto de un peñasco, como de una pequeña colina, y ahí pues vivían un grupito de ermitaños, una pequeña comunidad religiosa, totalmente desconectados del mundo y siguiendo la regla como benedictina, ¿no? La regla del ora et labora, una vida de trabajo manual, estudiar las escrituras y oración, ¿no? Era básicamente eso. Y Javier, bueno, un poco por probar, porque él era muy de probar las cosas y de lanzarse a nuevas experiencias, pues fue para allá. Y lo que él no podía esperar es que allí, misteriosamente, y digo misteriosamente porque realmente el lugar era muy poco atractivo desde el punto de vista humano, material, ¿no? O sea, sí que tiene como unas vistas muy bonitas y tal, pero claro, no, o sea, no tenían ni agua corriente en ese momento, creo que aún no había ni electricidad cuando él llegó, o sea, realmente era una ruina del lugar, ¿no? En este sentido. Pero ahí misteriosamente él encontró lo que él le llamaba más adelante su tesoro escondido, ¿no? Un lugar donde, bueno, donde como conectaba con el Señor, donde se encontraba más a sí mismo, y en esta vida de pobreza, anonimato, oración y trabajo, pues él fue como recomponiendo su corazón, ¿no? Y ahí fue donde pasó nada menos que 14 años de su vida. Que realmente impresionante con todo lo que nos has contado acerca de este personaje, de este joven que muere y fallece a los 45 años, realmente como en la plenitud, ¿no? De la vida de un ser humano. Entonces pasamos al asunto de esta producción de la película, además del Cusco, que fuiste también del área del Prepirineo, que estuvieron filmando. ¿En qué otros lugares estuvieron realizando estas producciones? ¿Y cómo encontraste el artista que representa la vida de este joven madrileño tan Javier Sartoris? Sobre la primera pregunta que me decías de en qué otros lugares rodamos. Las locaciones, ajá. Sí, pues principalmente fueron Madrid, luego en Los Ángeles no fuimos nosotros, lo que hicimos fue subcontratar a un equipo de americano para que rodaran allí entrevistas y planos. Donde sí que fuimos fue a Perú y luego aquí en España también bueno, en Barcelona ciudad, alguna cosa así pequeñita, y luego esto del Prepirineo catalán, ¿no? Y luego también, perdón, que me olvidaba, en Castilla y León, también aquí en España, ahí hay otro monasterio en el que él pasó una temporada de su vida y que fue bastante determinante también lo que vivió allí. No lo cuento para no hacer el spoiler, ¿no? Pero también pasó como una época allí y fuimos a rodar y todavía había toda una congregación de religiosas que se acordaban de Javier de 20 años atrás y le tenían como muy vivo en la memoria. Y por otro lado, el tema del actor, la verdad es que ahí me gusta decir que fue muy providencial, porque se presentó al casting este chico Tomás. O sea, lanzamos un casting así público, en abierto por internet. Y bueno, empezaron a llegar posibles, ¿no? Posibles actores para interpretar a Javier. Y es verdad que cuando llegó Tomás, además de que, digamos, obviamente un actor, el físico tienes que ver, ¿no? Un poco, y el físico sí que me encajaba muy bien con lo que era una persona pues de Madrid, de buena familia, que le gusta la fiesta, que es así atractivo y tiene éxito con las mujeres y tal, o sea, me encajaba bastante. Y aparte de eso, él me contaba cuando aplicó para el casting, pues me estuvo contando un poco su vida, sus inquietudes,
el hecho de que había estado a veces como de voluntariado, de misión en otros países, incluso en Perú había estado ya, Ujú. en Cuzco, y en otros sitios, bueno, como que tenía muchas cosas en su propia vida que hacían pensar en Javier Sartorius. Y cuando quedamos con él y le conocí y todo, pues dije, oye, realmente a nivel humano también es muy fácil tratar con él y es muy agradable. Y la verdad es que ha sido muy bonito porque a partir de este rodaje nos hemos hecho muy amigos con, o sea, todo el equipo que ya estábamos de antes, él enseguida fue como uno más y ya ha sabido entender muy bien lo que tenía que transmitir Javier en cada momento. Y la verdad es que la gente que la ha estado viendo en el cine, pues concuerda en que es una gran elección haber contado con Tomás. Qué bien, un abrazo para Tomás de parte de nosotros acá los panameños. Excelente. Oye, ¿y también era jugador de tenis o eso te lo tuvieron que enseñar? Bueno, o sea, él ¿El juega, chico es Tomás? deportista. Sí. O sea, no es tenista, digamos, profesional ni nada, pero sí que es un chico, pues, deportista, ¿no? Entonces, Sabía lo sí que suyo. antes del rodaje, claro, antes del rodaje, pues sí que empezó a dedicarle un poco más de horas al tenis. Y, y de hecho, por lo que me consta y lo que me ha contado, ha sido después del rodaje que le ha empezado a dedicar más horas todavía. Ajá. Como que le ha cogido afición al tenis a raíz de hacer esta película. Muy bien. Ahora cuéntanos acerca de el asunto para nosotros en América Latina, en América Central y vamos a verlos en los cines también de Panamá. Cuéntanos acerca de la información. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí en Panamá? Sabemos que ya tuvimos un preestreno, que vamos a tener un estreno, pero cuéntalo tú, por favor. Sí, entonces en Panamá la fecha exacta va a ser pronto, lo que no sé exactamente cuándo, porque la última noticia que teníamos es que por un tema de nuevos estrenos y todo, como que de momento no hemos conseguido estar allí, pero vamos a entrar, no sé Ah, si quizá en una semana o dos o eh, más, eh, no sé muy bien. Yo tengo una fecha aquí que no sé si ha cambiado, que en los cines Cinépolis mañana 20 de noviembre. No sé si esa fecha ha cambiado o qué. Es la fecha que Es que tengo creo para que, Panamá. es que creo que ha cambiado, ¿eh? Porque Ah, ok, es lo que nos han estado diciendo hoy. Me parece que al final como que lo han tenido que posponer ok. en los cines, Ujú. entonces se dará más información. Yo Sí, creo que lo más fácil para esto, lo más sencillo es, por un lado, seguir las redes sociales de Adauge, de Bosco Films, de cualquiera de los miembros del equipo que vamos posteando cosas. ujú, Y luego, por otro lado, lo más fácil quizás es ir mirando la página solojavier.com. ujú. En la página solojavier.com iremos actualizando en tiempo real las nuevas fechas, tanto de Panamá como de otros países americanos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es lo más sencillo Sí, y estará ahí en cuanto se sepa. definitivamente que sí. Acá solojavier.com, www.solojavier.com. Se lo repetimos porque usted no puede faltar a este estreno de esta película. Va a quedar enamorado, enamorada de este personaje y ojalá realmente que se pueda llevar esta causa de la beatificación porque esa vida es una vida extraordinaria. ¿Algún mensaje final para la conclusión de esta entrevista? Me ha encantado estar conversando contigo porque has contado todo como para enamorarnos y ver de todas maneras esa producción. Pero bueno, nadie nos puede obligar cuando el cine nos encanta. Que bueno, yo he estado muy a gusto también, ¿eh? Pues así como mensaje final, mira, yo suelo decir plantear una pregunta que aparece en el documental y de hecho aparece también en el tráiler, Ujú. con lo cual no es spoiler decirlo, que es una pregunta que Javier hacía a veces a sus amigos, a familia, como con la idea de hacerles reflexionar sobre la vida que tenían, sobre si estaban viviendo una vida realmente plena, realmente a la altura de lo que Dios quiere de ellos, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué harías si te quedara una semana de vida, ¿no? Es una pregunta un poco, quizá un poco típica, ¿no? Puede parecer de estos planteamientos que se hacen a veces, Ujú. pero claro, si realmente te paras un minuto y te pones a pensar, vale, si me quedara una semana, si me dijeran que
miércoles de la semana que viene ya es mi último día de vida, pues ¿qué haría o qué dejaría de hacer, ¿no? Y claro, según lo que respondas a eso, es donde puedes ver un poco por dónde van los tiros de cómo puedes mejorar tu vida ya, ¿no? O sea, cómo puedes vivir una vida más plena a nivel espiritual, más llena de amor, que es lo importante, y cómo priorizarías, pues, los distintos factores que hay en tu vida, pues yo que sé, el trabajo, el ocio, el entretenimiento, las relaciones, lo que sea, ¿no? Ujú. Y un poco la moraleja de esto, digamos, es que si lo que harías con una semana de vida es muy distinto a lo que estás haciendo a día de hoy, pues quizás ahí es cuando hay que plantearse qué hacer, ¿no? O sea, tomar alguna decisión, porque Javier, en cuanto tenía algún tipo de inquietud o de intuición de que su vida podía ir a más, pues cogía y lo hacía, o sea, no se lo planteaba demasiado, ¿no? Y en este sentido es una película que está tocando mucho el corazón de la gente que la va a ver y estamos recibiendo, la verdad que gracias a Dios, muchísimos mensajes, reacciones de gente como súper bonito. La verdad, para nosotros, pues muy gratificante, ¿no? Por la parte que hemos hecho, pero que todo el mérito está en la historia de Javier y en lo que hizo también el Señor con él. Claro que sí, una vida, una transformación, un encuentro personal con Dios que modifica la vida de cualquier persona, pero en este caso la vida de Javier fue una modificación increíble e impactante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Josep María Anglés, director de cine que nos habla desde Barcelona en este especial, en este momento especial para este programa. Buenos días, ¿cómo estás? Un Encantado, abrazo. muchas gracias. ¿Cómo no? Un beso, Buen un día. abrazo para todos. Gracias, gracias. Muy bien. Continuamos entonces nosotros con nuestro programa y tenemos ya con nosotros a nuestro invitado. ¿Quién? Vamos a ver, Gigo Sugasti. Es el que se encuentra con nosotros en este momento. Vamos a hablar contigo, Gigo. Adelante, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Elizabeth, y a toda tu audiencia. Gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de poder conversar con ustedes sobre este tema. Un primer festival enfocado al rescate de esta música afro panameña tan contagiosa y que la tenemos en nuestro ADN, que es el calipso. Ujú. Estamos realizando un proyecto de rescate de esta manifestación cultural que se llama Las Realezas del Calipso. Me llamó la Este atención. festival, Gigo, me ¿cómo, llamó muchísimo la cómo? atención el nombre del festival, Realezas del Calipso. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se le ocurrió este nombre tan significativo? Cuando hablamos de Realezas del realeza, hablamos Calipso de una es historia. claro, es un nombre que ideé pensando y tomando como referencia que todos los grandes exponentes del calipso, que en su momento, y se les sigue llamando así, calypsonians, Ajá. los grandes calypsonians, la mayoría de los calypsonians panameños se autodenominaban antes de su nombre artístico, ponían el apelativo de Lord. Ajá. Lord Cobra, Lord Contiki, Lord Delicious y así sucesivamente una gran lista de lores. Y en base al conocimiento de, de este uso de la palabra Lord, eh, fue que ideé la frase realezas del calipso Ujú. para homenajear a todos esos grandes exponentes y darle también esa grandilocuencia que tiene el género, porque era un género que tenía mucha personalidad. Entonces, de ahí es que viene el nombre del festival Realezas del Calipso. Gigo, ¿nos podrías hablar un poquito de la historia? ¿Dónde, si podemos hablar de un sitio, dónde nace el calipso y
¿cuál es, de dónde salió esta palabra calipso, este son, esta forma de música, estas raíces, considero yo también que ha sido como una fusión también, ¿no? Entre música africana, música europea, no sé, cómo se desarrolla esto y dónde viene y cómo llega a Panamá. Cuando mencionas la palabra los Calypsonians, estamos recordando es la zona del canal. Entonces, ¿son ellos los que vinieron de las Antillas, los que trajeron esto? Cuéntanos tú, que eres el experto. El calipso es originario en comunidades afrocaribeñas de Trinidad y Tobago originalmente, donde las voces de hombres y mujeres esclavizados transformaron la dura vida de los campos de la caña y el azúcar en canto, ritmo y resistencia, ¿no? El calipso se expandió rápidamente por toda la región insular caribeña, sobre todo desde los países angloparlantes, ¿no? Las islas angloparlantes. Nació a fines del siglo XIX como música festiva, de calle y carnaval. Por ejemplo, en Colón, los carnavales, después de la construcción del canal y durante la construcción del canal estadounidense en Panamá, los carnavales en las calles, de las diferentes calles de Colón, se amenizaban con calipso. Es un género alegre y contagioso, que pues se arraigó en nuestro país, en el área de Bocas del Toro, principalmente en Colón y también en el área de las comunidades afropanameñas angloparlantes de la ciudad capital como Río Abajo. Se podría decir también que en otros territorios como Barbados, el norte de Brasil, en el estado de Pará, en el archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia, en Costa Rica, en la provincia de Limón, que en su momento fue territorio panameño, digamos, la costa caribeña de Honduras y Nicaragua, Guatemala, Jamaica, en nuestro querido Panamá, como mencioné, en estos 3 puntos, en Puerto Rico y Venezuela, en el estado de Bolívar puntualmente, hasta llegar a Nueva York en la década de los 50, con ese gran exponente Harry Belafonte, no sé si recuerda. Ajá, Harry Belafonte, cómo no, cuando estudiamos y buscamos información acerca del calipso, encontramos todos esos nombres que tú nos acabas de mencionar. Ajá. Así mismo es. Entonces el calipso se volvió un símbolo de identidad caribeña, pero sobre todo en las islas, repito, angloparlantes, que fueron los ciudadanos de estas islas que se vinieron a la construcción del Canal de Panamá, los que lo traen a Panamá, principalmente entrando por el puerto de Colón, y se arraiga en la ciudad de Colón muy potentemente, y en la primera mitad del siglo XX tiene mucho auge en las ciudades portuarias de Panamá y Colón, y también en Bocas del Toro. Entonces se vuelve parte de la expresión social y política, un canto, digamos, de catarsis de aquellos que se expresaban a través de este género. Los Calypsonians pues tenían mucha picardía a la hora de escribir. Se les puede llamar también cantautores a los Calypsonians, eran cantautores. En inglés también se les conoce como singers, songwriters. Y en Panamá tuvimos varias camadas muy destacadas, como por ejemplo los que mencioné anteriormente: Lord Cobra, Lord Contiki, Lord Delicious, Lord Panama. En español también tuvimos versiones de calipso con el gran Pedro Altamiranda, por ejemplo, que hizo adaptaciones de clásicos del calipso cantado en inglés en Panamá. Pedro Altamiranda tuvo mucha influencia del calipso colonense y de la ciudad de Panamá, por eso cantaba calipso en español. Entonces realmente digamos que en la primera mitad del siglo XX el calipso se vuelve parte del espectro del patrimonio material musical panameño, y en estos momentos el calipso está en una etapa de baja, porque las nuevas generaciones que se han enfocado más en el reggae y en sus derivados,
no cantan calipso, ni escriben calipso. Y las realezas del calipso, este festival, viniendo desde la iniciativa del Ministerio de Cultura de Panamá, y que a través del programa Ibermúsica y con el apoyo de los Ministerios de Cultura de Colombia y Costa Rica, presentamos esta primera edición, Ujú. ¿sí? Que es una gran celebración musical destinada a rescatar y revitalizar uno de los géneros más emblemáticos de la identidad cultural del Caribe y Centroamérica. Así El es. festival no solo rendirá homenaje al calipso, sino que también promoverá su rica herencia cultural, fomentará la inclusión social y generará un espacio para la convivencia y el intercambio artístico. A su vez, explorará otras expresiones de la región, la danza, el arte y la gastronomía, que son parte de la economía creativa, ofreciendo una experiencia cultural integral. Excelente. Eh, Eso es una Lo- de las tantas eh, y- misiones que tiene ujú, este festival, que se realizará el 5 y el ujú, 6 de diciembre ujú. en el hermoso Centro Cultural de Colón, Centro de Arte y Cultura de Colón, que se le dice cariñosamente el CACO. Ujú. CACO Exactamente. son las iniciales del Centro de Arte y Cultura de Colón, que para aquellos que no saben dónde es, son las instalaciones originales del Instituto Abel Bravo. Ajá. No es Ok. el Abel Bravo actual, es el edificio original del Abel Bravo, frente a una de las puertas de la zona libre de Colón, al lado del Hotel Radisson, ahí mismo al lado de Colón 2000. Ajá. Ahí está el Centro de Arte y Cultura de Colón, que era la fachada originaria del Instituto Abel Bravo, hoy renovado por el Ministerio de Cultura de Panamá y convertido en el Centro de Arte y Cultura de Colón Caco. Ahí vamos a tener los días 5 y 6 de diciembre la programación del Festival Realezas del Calipso, porque entre otras tantas razones por las cuales lo estamos haciendo, Ujú. buscamos también que el Centro de Arte y Cultura de Colón, dentro de su rica programación, que ya hoy en su primer año de actividades, perdón, viene realizando. Queremos que el Festival Realeza del Calipso sea un punto de encuentro anual y que sea también un lugar para que reflexionemos sobre este género musical, retomarlo como expresión cultural, Ajá. volverlo a sembrar en los jóvenes y Oh, que el sí. Festival Realeza del Calipso se vuelva una cita anual para el turismo, tanto del Caribe como de Centroamérica, que se vuelva un punto de encuentro y referencial de la identidad caribeña representada y que sea como sede la ciudad de Colón, que también está en un proceso de renovación social, cultural y de infraestructura. Claro que sí, Gio, muchísimas gracias por esta información. Y se nos había olvidado decirle que la entrada es completamente libre, gratis. Es la entrada La, 5 y la 6. entrada es Ajá. Así es, 5 y 6 de diciembre en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La entrada es libre. Ah, claro. Vamos a tener agrupaciones como Cahue Calipso de Costa Rica, Ujú. Creole Group de la isla San Andrés de Colombia y Diggers Descendant Calypso Band de Panamá. Vamos a tener el día 5 una programación desde el mediodía de conferencias, proyección de películas sobre Calipso. Vamos a hablar sobre la discografía de Calipso en Panamá. Vamos a tener temas también como la Calipso Nueva Generación, hablar sobre lo que está pasando con el Calipso y la juventud. Ujú. Realmente es un momento para hablar en voz alta, mirar atrás, pero para sembrar en el presente y continuar hacia el futuro, fortaleciendo esto que también es identidad no solo de la comunidad afropanameña descendiente, sino de todos los panameños, un ritmo que nos ha dado tantas satisfacciones y tantas canciones que hoy son parte
de la cultura panameña. Claro que sí. Hemos estado escuchando a Yigo Sugasti desde el Ministerio de Cultura hablándonos del Festival Realezas del Calipso. No se lo pierda, 5 y 6 de diciembre, Centro de Arte y Cultura de Colón. Muchísimas gracias, Yigo, por estar con nosotros y continuamos con esta programación. Ahora tenemos el momento científico con Pedro Medina. A continuación, veamos qué pasa con el famoso 3i Atlas. En el internet hay mucha gente que no sabe el tema y sobre todo muchos canales que no son especializados en ciencia, no le preguntan a un científico, entonces empiezan a esparcir rumores y cosas que no son. He escuchado aquí en Panamá a un par de personas preocupadas porque viene algo hacia el planeta Tierra y están asustados y definitivamente es desinformación. Te cuento qué pasa con 3i Atlas. Te leo alguna información que tengo por aquí. 3i Atlas es un objeto interestelar descubierto el 1 de julio de 2025 por la Estación Espacial del Sistema Atlas de Río Hurtado en Chile, cuando ingresaba en el Sistema Solar Interior a 670 millones de kilómetros del Sol, con una velocidad relativa de 61 kilómetros por segundo. Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que pasa por el Sistema Solar después de Oumuamua y Borisov. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un objeto interestelar. Elizabeth Canto, te explico. A nosotros nos enseñaron en la escuela el sistema solar, ¿verdad? En el sistema solar están los planetas, que nos dijeron que eran 9, después bajó a 8, es que está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Todos los planetas giran alrededor del Sol, también los cometas, los asteroides, todo gira alrededor del Sol. Este objeto, al igual que Oumuamua y que Borisov, no gira alrededor del Sol. Este objeto él pasa de largo porque viene de otro sistema solar, de otra estrella, no se sabe cuál, y él va a pasar de largo y va a rebasar el Sol y va a seguir. Él no se va a quedar girando alrededor del Sol, y esta es la tercera vez que detectamos un objeto con esa característica. No es que nada más eso ha pasado 3 veces. Obviamente ahora hay los medios para detectarlo, pero esto tiene que haber pasado miles de veces. Se trata de un objeto natural, un cometa, pero un cometa que no pertenece a nuestro sistema, sino que viene de otro sistema, pero es un cometa. Es muy grande, va muy rápido, pero no representa una amenaza para el planeta Tierra. Les sigo leyendo. Dice aquí, imágenes del telescopio espacial Hubble sugieren que el diámetro de su núcleo oscila entre 0.32 y 5.6 kilómetros, siendo el diámetro más probable inferior a 1 kilómetro. Se estima que el 29 de octubre de 2025 llegará al perihelio, o sea, el momento en que más se acerca al Sol, a una distancia de 1.36 unidades astronómicas o 203 millones de kilómetros del Sol entre las órbitas de Tierra y Marte, por lo que no representará una amenaza para la Tierra y no se acercará menos de 1.8 unidades astronómicas cuando está lejos del Sol. Su velocidad hiperbólica será de 58 kilómetros por segundo y Bueno, esos son datos técnicos un poquito aburridos, pero te doy este dato que es bien interesante. El objeto llegó tan rápido y va tan rápido que no hay tiempo de lanzar una nave espacial para alcanzarlo y estudiarlo, pero el objeto sí pasó muy cerca del planeta Marte, por lo menos pasó más cerca de Marte de lo que pasó de la Tierra. Entonces en el planeta Marte ya hay varias sondas que tienen cámaras y 2 de las sondas que están en el planeta Marte apuntaron sus cámaras para tratar de fotografiar a este asteroide que nos ocupa, el 3i Atlas. Entre el 1 y el 7 de octubre, la nave Trace Gas Orbiter de la misión ExoMars y la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea orientaron su mirada hacia el cometa interestelar 3i Atlas mientras pasaba cerca de Marte. Durante su máxima aproximación al planeta rojo, el 3 de octubre, el objeto se encontraba a 30 millones de kilómetros
del planeta Marte. Y eso que pasó más cerca, o sea, a la Tierra ni siquiera se va a acercar tanto. Entonces, no hay de qué preocuparse. Estas son cosas que si no lees las noticias ni siquiera te vas a enterar. Tengo entendido que en noviembre se va a poder ver, en algún momento de noviembre, si la noche está despejada y si tienes unos catalejos, quizás puedas ver en el cielo que una de las estrellas tiene una colita. Ese sería 3i Atlas y fin de la historia. No hacerle caso a los sensacionalismos, y cuando usted oye una noticia del espacio, pues vaya a la fuente, vaya a los medios especializados. ¿Qué te parece, Elizabeth Canto? Excelente, Pedro Medina, y con esta información científica nos despedimos en un programa más de Buenos Días, ¿cómo estás? Finalizamos el programa de hoy con la conducción de Eli Canto. Te esperamos en la próxima edición de Buenos Días. ¿Cómo está? Escuchas Radio